Recuerdo, hermanos y hermanas, un chaval con, no sé si 19, ya no me acuerdo exactamente. Para mí los datos exactos al final, como no tenga una calculadora delante, se me van. Pero serían aproximadamente 19, 20 años. Que se volvió a encontrar con un viejo amigo. Un viejo amigo que había sido un golfo. O por lo menos lo parecía o lo quería aparentar con 14, 15, 16 años. Era el golfo de la clase. O el más juguetón. Vamos a dejarlo así, ¿no? Que suena mejor, ¿no? Y cuando yo bueno, ya me he identificado. Cuando ese chaval con 19, 20, 21 años, no lo recuerdo bien, como os digo, se volvió a encontrar con este, vio en él algo diferente. Algo que había dejado de ser el golfo. Nuestros caminos cogieron caminos diferentes. Ese chaval de 18, 19 años era yo, y el golfo o el pillo era Daniel. Que como bien sabéis que él viene de una familia evangélica, una familia protestante, sus padres ya lo eran, pero que él realmente no lo era, hasta llegó cierto momento, ¿no? Y cierto punto que Dios lo tocó. En aquel momento, si hay algo de destacar en mi vida, es que yo tenía una gran inquietud. De hecho, en aquel momento ya era secretario de una asociación ufológica. Estamos hablando de los años 80, cuando todo el tema de los ovnis, la parapsicología, pegó muy fuerte. Y habíamos mucha juventud creyendo en esos temas, ¿no? Y buscando de alguna manera satisfacer y llenar esa necesidad que había en nuestro interior. Yo también recuerdo haber acudido a una iglesia católica, porque mi entendimiento, lo único que entendía acerca de Dios era lo que mis padres me habían enseñado, que era la iglesia católica. Y no encontrar lo que yo buscaba. Pero una noche encontré lo que buscaba. Y aquella noche estuvimos adorando y alabando a Dios toda la noche. En vez de estar golfeando, estuvimos adorando y alabando a Dios toda la noche. Y aquello marcó el rumbo de mi vida. Y me cambió. Me cambió. Y desde entonces, mi único deseo es, de alguna manera, servir a Dios. Ser útil a Dios. A lo cual no hay que tener temor. Porque parece que si estás sirviendo a Dios, tienes que dejar todo lo demás. Tienes que dejar todo lo demás que es pecado y que no contribuye en nada para tu vida. Hermano, esta iglesia surgió de un pequeño local, son ya casi 40 años, cuando empiezan a contar historias viejas que ya uno se está haciendo viejo. Eso es así siempre, y es verdad, pero bueno, la ley de la vida. Hace más de 40 años surgió un pequeño local ahí en Fray Serafín de Ucejo, pegado al Parque Amate, un local de 50 metros cuadrados donde no cabíamos. Llegó el momento que no cabíamos.
Y hubo que buscar un local más grande. Y este es el fruto, el local este es fruto de aquellas oraciones al paso de los años. Y este local se quedó pequeño. Y hubo que abrir locales en San Jerónimo y en Santiponce. Los más viejos conocen bien la historia, pero lo estoy diciendo para los que no conocen esta historia. Y sabéis, hermanos y hermanas, vengo a traer esto aquí en esta mañana, fundamentalmente para que sepáis apreciar el esfuerzo de muchas personas que han pagado un precio grande para que la obra de Dios se haga aquí en este lugar, se haga en San Jerónimo y se haga en Santiponce. Evidentemente, nadie perfecto. Todos cometimos muchos errores. Pero siempre en los corazones había el deseo y la voluntad de que la obra de Dios prosperara. Y eso nadie nos lo puede quitar. Algún día habrá que hacer reconocimiento a Josefina Ragano. Regano. Habrá que hacer reconocimiento a Beatriz Díaz. Habrá que hacer reconocimiento a Manuel Rengifo y Amparo Reina, su esposa. Habrá que hacer reconocimiento a Pepe Salinas y a su esposa, que era su nombre, Mari. Habrá que hacer reconocimiento a Daniel y a Liliana. Algún día, hermano. ¿Y qué quiero decir con todo esto? Pues quiero decir al final que nos vamos a ir, que todo esto está fundamentado en algo que viene en la Biblia. Esto no ha sido capricho de hombres. Y aunque no seamos muchos ahora, Dios tiene sus tiempos. Y Dios sabe los porqués de las cosas y de las situaciones. Lo importante es que los que estamos, estemos. Que los que estamos, seamos fieles. Busquemos a Dios. Tengamos ganas de las cosas de Dios. Eso es lo más importante. El número, Dios lo añadirá si Él quiere añadirlo. Pero el trabajo, con la mejor intención y con el buen deseo, se ha desarrollado y se ha realizado durante muchos años, hermano. De mejor o peor forma. Se me ha cerrado esto otra vez. En Mateo 16:13 nos habla del origen de esta iglesia. Del origen de la iglesia del Señor. Es un pasaje muy conocido por todos vosotros, pero sigue siendo la misma verdad que cuando la pronunció o cuando se redactó hace 2000 años. Y en Mateo 16:13 comienza diciendo el versículo: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos. Vamos a quedarnos en esa coma, luego seguiremos. Es curioso la característica especial que tenía esa región de Cesarea de Filipo. Cesarea, una ciudad que estaba construida sobre una gran montaña que estaba formada especialmente por una gran roca, una gran piedra. Había una cimentación de esas viviendas, de esas casas fuerte. Y sobre esta roca, sobre esta montaña, se construyó esta ciudad de Cesarea de Filipo. La ciudad de Cesarea de Filipo fundamentalmente vivía de la ganadería, de cabras. Se criaban muchas cabras. Y había de todo allí. Había judíos, había inconversos y había un poco de todo. Y el oficio predominante, ¿cuál sería? De cabrero. Era el oficio predominante de cuidar las cabras. Cuidadores de cabras, ¿no? Cabrero. Y cuenta la historia
de que abajo de la montaña de Cesarea, donde pastoreaban las cabras, había una gran cueva. Una gran cueva que muchos de los cabreros atribuían a un dios pagano. El dios pagano que se llamaba Pan, tal como lo que comemos al mediodía, pan. Y la figura de este dios pagano, yo creo que todos lo habéis visto en algún momento, que era mitad cabra y mitad hombre, con una flauta, o una especie de flauta. Este era el dios que se adoraba allí. ¿Y cómo se adoraba a este dios pagano? Pues tirando a esa cueva, que nadie sabía, porque era profunda, ni nadie sabía la profundidad que tenía, allí arrojaban las cabras como sacrificio a ese dios para que las cosas fueran bien. Y las cabras, había un arroyo y la cabra salía ahogada, evidentemente, por un arroyo que salía de esa cueva. Y entonces cuando salía es que había sido aceptada por el dios, o algo así. Curiosamente, cuando dice que viniendo Jesús, cuando fue Jesús a esta región, que tenía estas dos peculiaridades que os he comentado, la gran roca, la gran montaña donde vivía esta ciudad, donde se apoyaba esta ciudad, y a la vez esta gran cueva en que la llamaban infiernos, donde vivía este rey Pan, este dios Pan, y se llamaba infierno o Hades. Pues aquí vino Jesucristo a proclamar lo que fue el embrión de su iglesia, el inicio de su iglesia, el principio de su iglesia. Porque dice el pasaje, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Estaba hablando de él. ¿Quién dice los hombres quién soy yo? Estaba diciendo Jesús con esa pregunta, ¿no? Porque el Hijo del Hombre era él. Ese es el título que vemos a lo largo del Nuevo Testamento que él mismo se ponía. ¿Y qué es lo que dice? Seguimos, continuamos un poquito más. Versículo 14. Ellos dijeron, los discípulos, alguna gente dice que tú eres Juan el Bautista. Otro que eres Elías del Antiguo Testamento, un profeta. Incluso otros dicen que eres Jeremías, el llorón. O alguno, no, dale para atrás. O alguno de los profetas eres tú, que se ha reencarnado. Eso decían algunos de esta gente, ¿no? ¿Qué se podía pensar? Bueno, a ver, Juan el Bautista le cortaron la cabeza. O sea que Juan el Bautista no puede ser. ¿O qué ha cogido ahora? ¿Se ha metido en el cuerpo de Jesús? Elías, hace años que ya no está. Jeremías, mucho más años que murió. ¿Y qué dijo Jesús? Sí, ahora sí, pásalo. Y él dijo, bueno, mira, ninguna de esas respuestas me satisfacen. Porque ninguna de esas respuestas son correctas. Pero ahora diciéndole y preguntándole directamente, ¿y vosotros? ¿Vosotros, que habéis estado ya conmigo bastante tiempo, algún que otro año, ¿quién decís que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? ¿Cuál fue la respuesta? Siguiente versículo. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una respuesta que es para pensarla. Todos habían tenido la misma experiencia que tuvo Pedro durante ese tiempo que estuvieron con Jesús, previo. ¿Y qué habían visto de Jesús en ese tiempo? Habían visto que, que la forma
de predicar era diferente, que las enseñanzas que tenía este hombre era diferente. Habían visto milagros. Jamás habían visto esa clase de milagros. Bodas de Canaán, agua convertida en vino. ¿Cuándo se ha visto eso? Los peces, cuando fueron a pescar, Pedro, que no había peces, no habían pescado nada en toda la noche, y decir, salir otra vez y tirar por aquí las redes. Y no había fuerza para poder sacar esa gran cantidad de peces. Habían visto sanidades de ciegos, de inválidos, de leprosos. Habían visto echar fuera demonios. Y especialmente habían visto que el amor de esta persona era totalmente diferente hasta lo que ahora habían visto de los religiosos. Y todo eso sumado dio esta respuesta de Pedro. Tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y sabéis lo mejor de todo este pasaje? Es que ninguno respondió. Lo contrario. Cuando vemos reuniones de evangélicos, siempre hay alguien que da la nota. Siempre. O siempre hay alguien que no está de acuerdo. Y no de evangélico, en tu casa. No hace falta hacer un grupo muy grande. Siempre hay alguien que no está de acuerdo. Curiosamente, ante esta respuesta, todo el mundo se calló. Y sabe que cuando se calla, ¿qué se pasa? Se otorga. Le das la razón. Todos los apóstoles, todos los discípulos le estaban dando la razón a Pedro. Es verdad, es una respuesta acertada. Me sumo a esa respuesta. Esa es mi respuesta a la pregunta de Jesús. ¿Qué dice a continuación? Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Esto es como cuando te ponen en el carnet de identidad, para que no haya error o duda, el papá y la mamá. ¿Nunca habéis preguntado por qué ponen en mi carnet de identidad el nombre de mi padre y el nombre de mi madre? Para que no haya duda, ¿no, Conchi? ¿No? Judicialmente, si hay un problema, no hay duda. O sea, yo puedo tener el mismo nombre que otra persona, pero ya es muy difícil que el padre de esa persona y la madre de esa persona se llamen igual que yo. Pues aquí pasado un tanto lo mismo. El DNI, Simón, no solamente el nombre, sino además que eres hijo, el hijo de Jonás. No es otro Simón, es el hijo de Jonás. Porque no te lo reveló carne ni sangre. Es decir, no viene por el tema intelectual, por lo que tú has visto o leído, o por lo que te han contado. No, no viene por lo que ha salido del ser humano, no. Sino que esto ha venido de mi Padre que está en los cielos y te lo ha revelado en tu corazón. Y sigue. Y es el motivo de la enseñanza de hoy. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y mira que pone también a continuación: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aún no se había establecido la iglesia, porque lo está hablando en futuro. Edificaré mi iglesia. Y aquí, al lado de esta cueva que se llama Hades, infierno, aquí declaro que el infierno, que las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Hermano, es una promesa que sigue. Y han pasado muchas entidades, muchos estados, muchos tipos de gobierno, muchas ideologías políticas, muchos pensamientos filosóficos, muchos pensamientos culturales, y todos han caído en un momento dado.
Pero la iglesia del Señor se mantiene y permanecerá por los siglos de los siglos hasta que Él venga a rescatarla. Y esa es la promesa de hoy, hermanos, también. Que esta es su iglesia. Es su iglesia. Y que las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra su iglesia. Y eso es, tenemos que agarrarnos fuerte. La iglesia es edificada por Cristo, no por los hombres. Pobrecito de nosotros si la base de esta declaración, tal como algunos confunden, hubiera sido, la base de una iglesia hubiera sido un hombre. Por muy buen hombre que sea. En este caso el discípulo Pedro o el apóstol Pedro. ¿Dónde hubiera estado la iglesia del Señor si el fundamento y la base hubiera sido un hombre? ¿Sabéis dónde? En ningún lado. Hubiera desaparecido en el siglo I o en el medio siglo primero. Pero dado que se basa en una declaración como la que hizo el apóstol Pedro y el discípulo Pedro, se basa en la declaración de que hemos creído en el Hijo de Dios, la iglesia prevalece a lo largo de los años y de los siglos. Y el mensaje de la iglesia sigue siendo el mismo, hermano. Hoy habrá cambiado que tenemos una cámara delante, tenemos un micrófono, tenemos pantalla, tenemos internet, tenemos coches. Pero el mensaje es el mismo y es la salvación del hombre, la salvación de la mujer. Solo en Cristo hay salvación. Solo por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz hay salvación. No es otro el mensaje. No es otro el mensaje. Usemos el medio que usemos. Sigue siendo el mismo mensaje de hace 2000 años cuando declaró Jesús que edificaría su iglesia. ¿Y la iglesia? Pues claro que sí. Habemos hombres y mujeres. Y como tales, no perfectos. Y todos estos que he nombrado antes y todos estos que seguimos aquí han cometido muchos errores. Y hemos cometido muchos errores. Es así. Es así. Pero el fondo y la base sigue siendo la misma. La cimentación y el fundamento sigue siendo el mismo. Que nosotros, que Jesucristo. En Hechos 20:28 declara cómo fue comprada la iglesia. Porque alguien pagó un precio. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual, Él, el Señor, no los obispos, pastores, o líderes, o ancianos, o diáconos, no, el Señor, el cual la ganó por su propia sangre. Y ahí está la clave, hermano, de que la iglesia sea para siempre, que ha sido ganada y rescatada por la sangre de Cristo, por su propia sangre. Esa es nuestra verdadera confianza. Esa es nuestra verdadera confianza. No voy a entrar en el detalle de que en este pasaje se habla de Petros, de Petra, todo eso ya lo sabéis todos ustedes. Y ya de alguna manera lo he ido aclarando. Y tampoco, aunque quiero sí mencionarlo, que bien sabéis que iglesia no es el local este.
no son las catedrales. Esto es un edificio más feo, más bonito, más grande, más pequeño, con más estilo, con menos estilo, patatín, patatán. Pero esto al final es un local, es un local. Es un sitio donde venimos a reunirnos, porque en algún sitio tenemos que reunirnos. No vamos a estar en la calle. Pero la iglesia, la asamblea de aquellos que han sido salvados, somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. La persona. La persona. Porque a Dios le da igual el local. Le da igual. Lo que no le da igual es cada uno de nosotros. ¿Cómo venimos a reunirnos a la iglesia? ¿Cómo venimos al Señor? Hoy hemos hecho un acto importante, que dado que lo hacemos 12 veces al año, pues no, ya se le pierde la importancia, que es la Santa Cena. Un acto que nos reconcilia nuevamente con Dios. Que un acto en el cual si tenemos algo que arreglar, es momento de arreglarlo. En Primera de Pedro 2, 4, 5, el mismo apóstol Pedro, ya declarado como apóstol, él mismo reafirma las palabras de Jesús, en el sentido de que el fundamento de la iglesia es la declaración de que Cristo es el Hijo de Dios, no de que Pedro es el apóstol elegido. Y dice, acercándoos a Él, a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, y aquí habla la iglesia, ¿cuál es la obligación de la iglesia? Vosotros también, como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuál es el momento en que surge la iglesia? Aún los de INSE no han llegado a eso, en que no lo voy a preguntar. El momento en que surge la iglesia era necesario que Cristo fuera crucificado y que resucitara. Antes no podía formarse la iglesia. Y la iglesia fue fundamentada en Cristo, pero, por decirlo de alguna forma, montada o comenzada o iniciada por el Espíritu Santo. Porque sabe que cuando Cristo ascendió a los cielos, descendió el Espíritu Santo y estamos en esta época que llamamos época de gracia. Por el momento en que se inicia la iglesia, aparece en Hechos 1, 6 al 8. Ahí. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, Cristo se apareció a los discípulos y estaba hablándoles a ellos, ¿no? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en el 2:1-4 nos dice, de Hechos, cuando llegó el día de Pentecostés, hace poco tiempo hemos celebrado el día de Pentecostés. El día de Pentecostés no es el día del rocío, que nadie se me confunda. Otra cosa es que el día del rocío lo pongan el día del Pentecostés, pero el día de Pentecostés no tiene nada que ver con el rocío. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, una cosa muy complicada,
Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y oye, se les aparecieron como lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y yo añado, antes de eso, y no se les quemaba el pelo. Pero la Biblia es mejor que yo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, comenzando a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí, hermanos y hermanas, empieza la iglesia del Señor, no antes. Aquí, el día del Pentecostés, comienza la iglesia, arranca la iglesia. Y sabéis, y la iglesia durará hasta que Él venga, hasta que Cristo venga. Nadie la derribará, nadie acabará con ella. Por mucho que se levante persecución, por mucho que se levante ir en contra todo, cualquier estamento político, social, cualquier movimiento, nadie terminará con la iglesia del Señor, la iglesia verdadera. La iglesia no es ninguna asociación benéfica, hermano. La iglesia no es ninguna asociación cultural. La iglesia no es ninguna asociación política. Y no pongamos la esperanza de que nuestros valores como cristianos van a ser guardados por ninguna entidad o partido político. No. El cometido ese nos corresponde a nosotros como iglesia. El guardar los valores cristianos. Porque sabemos que es lo mejor para el hombre y para la mujer. Pero por muy bien que te lo pinten, los partidos políticos no están para guardar valores cristianos. No están. Está la iglesia. Ese es su cometido. Guardar los valores cristianos, los que Cristo nos enseñó, los que Cristo nos mostró. La iglesia es un cuerpo vivo que camina y que actúa a lo largo de la historia. Y hoy nos toca a nosotros. Antes han estado y no han dado el testigo. Aún ni tan siquiera lo hemos conocido a los que estaban antes que nosotros. Pero nos han dado un testigo que tendremos que pasárselo a alguien que a lo mejor ni aún conocemos. Pero la iglesia es un cuerpo vivo que va caminando y actuando y acción y acción y acción a lo largo de la historia. Este cuerpo que es la iglesia tiene una cabeza que es ¿quién? Jesús. Jesús. Que la guía, que lo alimenta y que nos sostiene, hermano. Ese es nuestro sostén. Jesús. Así que nosotros, como bien dice el Nuevo Testamento, lo único que tenemos que hacer es buscar el reino de los cielos. Buscar las cosas de Dios. Porque todo lo demás se añadirá. Y nunca olvidar que nuestra misión, que nuestro objetivo es siempre llevar el mensaje de Cristo. Allí donde hay necesidad, allí donde hay enfermedad, allí donde hay angustia, allí donde hay lloro, allí donde hay quebranto. Nuestra única misión es traer alivio de parte del Señor y bendición de parte de Dios. Amén. Muy bien. Nos levantamos, que os veo todo muy serio y muy seria. Gracias, Señor, porque un día nos escogiste, porque un día nos llamaste. Y gracias, Señor, porque un día respondimos sí.
respondemos, sí, yo quiero estar cerca de ti, Señor. Yo quiero ser parte de esto, de tu iglesia, la que tú has pagado con tu sangre preciosa. Gracias, Señor, por este gran privilegio de formar parte de tu iglesia y en la medida de nuestras fuerzas ser útiles y ser de bendición para otras personas. Amén y amén.